Son las 7:18 en Contacto Directo. El asambleísta Paco Velasco nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muchas gracias. Paco Moncayo, perdón, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. 4 años de revolución ciudadana en que habría que darle una calificación. Primero, en el campo legislativo, ¿cómo lo mira usted? Bueno, la verdad es que el campo legislativo ha sido el peor manejado en este periodo de gobierno. La legislatura apenas ha estado reducida a la mitad de sus funciones. No se ha realizado, ya lo hemos dicho tantas veces que cansa repetirlo, nada que signifique control político. No se ha permitido la fiscalización, que es uno de los pilares fundamentales de la legislatura. Y en la otra mitad, que es la de la legislación, hemos sido unos colegisladores secundarios. El verdadero legislador ha sido el presidente, con 3 herramientas. Porque los proyectos de ley nacen de la presidencia, porque se ha abusado de los proyectos calificados de económico urgentes y porque se ha abusado del veto, llevándolo más allá de lo que significa esa institución de la democracia para legislar en solitario. Hemos sido una asamblea completamente secundaria en cuanto a la función más importante, que es legislar, y no hemos existido para fiscalizar. ¿Y eso ha servido para que se siga manteniendo esa concentración de poder en varias de las leyes que ustedes han aprobado? Mire, el problema fundamental de cómo se ha organizado el Estado es ese. No se está cumpliendo con las ofertas de hace 4 años, con lo que el pueblo respaldó mayoritariamente. Se ofreció una revolución constitucional y democrática. Y en la Constitución de Montecristi se adelantaron principios y fundamentos democráticos muy importantes, como la participación ciudadana, como la garantía de los derechos, como la descentralización, la desconcentración, pero a la larga lo que estamos estructurando es un poder vertical, identificado en la persona del presidente. Eso no es lo que está en la Constitución. Hay que destacar lo que se ofrecía en cuanto a la participación ciudadana, pero si uno conversa con la ministra Doris Solís, por ejemplo, lo que le dice es que ahora ya hay esa famosísima palabra de socialización en varios de los proyectos de ley. Mire, ¿cómo puede haber socialización? Si le envían a la Asamblea códigos que reforman 7 leyes, 13 leyes, para que sean tramitados como económico urgente, con la característica de económicos urgentes. En un mes, ¿cree usted que en un mes se pueda socializar como la Asamblea tiene el deber constitucional de hacerlo? ¿Cree usted que se puede en un mes socializar el Código de la Producción? Que la ministra socialice no reemplaza la socialización democrática que debe hacerse en la Asamblea. De manera que esa confusión de Estado con gobierno, con movimiento y con presidente van configurando una forma de gobierno totalmente distinta de la que manda la Constitución. Usted ha dicho que son proyectos de leyes concentradores los que se están aprobando en la Asamblea, que son fruto también de negociaciones oscuras a espaldas de los ciudadanos. ¿Siguen esas prácticas? Mire, pero por supuesto, cuando estamos tramitando la ley de educación intercultural, esa no es ley general de educación, es una ley que se negocia con la UNE, y más es una ley de escalafón y sueldos que una ley de educación general. Entonces, cuando estamos tratando la ley de tránsito, transporte y seguridad vial, es una ley que se negocia con los transportistas, no con el peatón, no con la gente, no con los usuarios. Se siguen manteniendo las viejas prácticas de esta forma de hacer leyes con dedicatoria para quienes tienen el poder para exigir e imponer reglas en su beneficio. Yo tengo una enorme decepción, es la segunda vez que estoy en la legislatura, pero puedo decirle con certeza que jamás he visto una legislatura más subordinada, con menos capacidad de autonomía, que es lo que manda la Constitución, frente al Poder Ejecutivo. Somos la trastienda de Carondelet, de eso no hay la menor duda. Hoy he leído en la prensa cómo se amenaza a Virgilio Hernández, se amenaza a los que quieren pensar con un grado mínimo de autonomía dentro del bloque de gobierno. Eso no es democracia. Yo sé que un bloque debe tener coherencia con la política
del gobernante, porque todos están en una línea ideológica. Ahí entran también, y es importante, el papel que cumplen como fiscalizadores y también como controladores. ¿Dónde están los controles precisamente y la rendición de cuentas? En puntos concretos, como por ejemplo, para los contratos que se hacen con fondos del Estado, así de fáciles. Antes había los exámenes de Contraloría en el que se calificaba y decía todo muy bien, bonito, hay cómo contratar o hay cómo gastar. Pero resulta que ahora, por ejemplo, el informe de Contraloría tiene que aparecer ya después, es decir, quizás a veces hasta muy tarde, como por citar un ejemplo, las alfombras o digamos esta carpa que se alquiló en Montecristi como una de las irregularidades que se ha denunciado, que costó como $120.000 alquilarla, cuando comprarla cuesta $22.000, pero ya el informe sale mucho después, cuando ya se alquiló, ya se compró y quién sabe qué. Bueno, un buen sistema de control tiene control previo, recurrente y posterior, y la Contraloría debe hacer el control posterior, porque también hay mucho riesgo de corrupción cuando la Contraloría reemplaza los 3 niveles de control. La propia Contraloría autoriza, la propia Contraloría después, ¿cómo puede juzgar lo que ella misma autorizó? Ese no es el problema fundamental. ¿Usted cree que no es un problema? ¿Usted que ha tenido experiencia en esto, no cree que sí favorece el que haya un examen antes, como ha sido todo el tiempo, a diferencia de en este gobierno que se ha cambiado? No, antes no era así, más bien después fue así. Yo le puedo decir como un administrador de experiencia, que no hay peor cosa que la Contraloría le diga a usted si puede o no puede contratar, y después la propia Contraloría le juzgue por cómo contrató. Eso no es, ahí no está el quid del asunto. El quid del asunto, la razón de ser de la corrupción es porque no hay fiscalización en el país. Porque todo proceso fiscalizatorio termina siendo boicoteado por el propio bloque de gobierno. Y mire, hay que decirlo, y el presidente debería entenderlo, si a alguien le beneficia una buena fiscalización, un buen control, es al Ejecutivo, es al gobernante, porque él no puede asegurar los miles de personas que colaboran en su gobierno. ¿Pero qué ha dicho usted sobre eso? Que no existe una república en nuestro país, que no hay una división de poderes y que por ende lo que pasa es que la Asamblea vive amenazada y hoy sigue amenazada de la famosísima muerte cruzada. Mire, no hay república. El primer artículo de la Constitución no se cumple. Las 5 revoluciones que ofreció el gobierno no se cumplen. La revolución que tanto se pregonó constitucional y democrática no se cumple. Hoy la Constitución le estorba al poder, no le sirve para poder hacer las cosas como quiere el presidente. Entonces, una república tiene por fuerza que respetar la autonomía de las funciones. No puede el Ejecutivo asumir las responsabilidades de la función judicial, de la función legislativa, de la función de control. Hoy tenemos la función de control. El momento en que el Ejecutivo asume también esa función, queda simplemente como un organismo inocuo que no va a tener ninguna función. Tenemos que volver al espíritu de la Constitución de Montecristi, tenemos que organizar el complejo sistema de gobernabilidad democrática que ahí está. ¿Y usted confía en que eso hay? ¿Cómo? Le pregunto porque ya en algunas ocasiones Paco Moncayo se ha referido a la Asamblea como ese florero que está de adorno nada más dentro de la institucionalización democrática, pero hay que preguntarse también qué han hecho quienes están dentro de la Asamblea como oposición o no oficialistas para cambiar ese panorama. Bueno, es una lucha permanente. Mire, por ejemplo, hemos planteado la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, que de ahí nace una serie de los graves problemas que nosotros enfrentamos, porque fue una ley que dejó haciendo el congresillo con toda la perversidad para anular a la Asamblea como el organismo más importante de una democracia. Ahí está la reforma, yo mismo presenté el proyecto de reforma a esa ley, ahí está, no la hemos tramitado. Entonces, me parece a mí fundamental que la Asamblea se haga respetar. El presidente de la Asamblea no es un edecán, no es un ayudante, no es un auxiliar del presidente de la República. El presidente de la Asamblea tiene que hacer respetar esa independencia de la función. Es indispensable que el presidente Cordero entienda que puede ser mi coideario, podemos tener los mismos ideales, valores, principios, ideologías, pero en una república, que es lo que manda la Constitución, hay división en las funciones, hay autonomía en las funciones. Si es que no hay eso, estamos constituyendo un gobierno ya dictatorial.
autoritaria. Parte del análisis que hace el asambleísta Paco Moncayo esta mañana a propósito del papel que ha cumplido la Asamblea también. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo. Son las 7:27. Vamos a hacer una breve pausa.